identificados con él de alguna u otra forma, ¿verdad? Y yo quiero que compartamos este pasaje de las Escrituras, que es muy interesante. Está ahí en Éxodo, el capítulo 28, y el versículo 2. Éxodo 28:2, y dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Léalo conmigo, dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. ¿Qué dice? Para honra y hermosura. Otra versión dice: harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, que le confieran honra y hermosura. ¿Cuántos bendecimos a Dios por eso? Hay algo que a mí de verdad es lo que me provoca, me motiva a bendecir, alabar y exaltar a mi Dios, sobre todo por una razón, porque nosotros entendemos que es Dios el que toma siempre la iniciativa de revestirnos de. Por ejemplo, cuando pecó Adán y Eva, ustedes recuerdan bien que dice la Biblia que quedaron desnudos, ¿verdad? ¿Sí recuerdan eso? Pero sin embargo Dios tuvo la iniciativa de hacer algo a favor de ellos, pese a que habían desobedecido, transgredido, y Dios hizo algo. ¿Qué hizo Dios? Entonces bendecimos a Dios porque Dios tomó la iniciativa de ponerles vestiduras. ¿Verdad que sí? Dios los revistió. Y una cosa que es muy interesante para mí es poder identificarnos con esta palabra, sobre todo por una razón, porque dice la Biblia, la palabra de Dios, que lo vil y menospreciado del mundo Dios escoge para avergonzar a los sabios. Y también dice la palabra de Dios que Él dice que ha tomado lo que no era para deshacer lo que es. Mira, quiero decirte que Dios es tan grande y tan maravilloso que de lo que no era, Él hace lo que hoy es. No sé si me explico, pero la realidad es que tú y yo, pues la verdad es que no éramos nada. Pero de la nada Él hace algo para deshacer lo que es. Y es tan interesante cuando el apóstol Pablo está dando esa palabra, dice: ¿sabe qué? Para que nadie tenga que jactarse en su presencia. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir que somos lo que somos porque éramos tan buenos, porque la verdad teníamos bastante habilidad, porque éramos lo mejor y una serie de cosas? ¿Sabes algo? Lo que me gusta de la palabra es lo que Dios dice, y Dios dice que tú y yo éramos lo vil y menospreciado del mundo. Cuando yo me pongo a pensar en Aarón, ¿qué era Aarón? Antes de que Dios determinara y dijera: van a ponerle un distintivo a este hombre. ¿Qué era Aarón? Un debilucho, un condescendiente con la gente, un hombre que la verdad le faltaba carácter, un hombre que tenía tantas cosas que yo creo que no era, a nuestra manera de pensar uno pudiera decir: este hombre no tenía de ninguna manera cualidad para ser sumo sacerdote. ¿Sí está conmigo? ¿Qué vio Dios en Aarón? ¿Por qué Dios no escogió a este hombre? ¿Debido a qué? Y entonces eso es lo que me da aliciente cuando yo pienso: ¿por qué Dios te escogió a ti y a mí también? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que una vez Jesús dijo algo que es muy interesante, que todo lo que nosotros hemos recibido es por gracia. ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Cuántos bendecimos su nombre? Y entonces es interesante cuando Dios piensa en Aarón, y él está viendo no al Aarón que está ahí, sino está viendo a un Aarón como Dios lo va a tratar, lo va a formar, lo va a equipar, Dios lo va a pulir, Dios lo va a entrenar, Dios va a hacer muchas cosas con ese hombre que incluso hizo un becerro de oro para que toda la gente verá idolatrara.
A petición de la gente, ¿verdad? Este hombre accedió y les hizo su becerro de oro. ¿Sí o no? Entonces, caray, uno pudiera pensar, servía para sumos sacerdotes este hombre. Y yo pregunto, ¿tú servías para ser pastor? Alguien pudiera decir, sí, es que la verdad yo tenía las cualidades, las características, el carácter, el temple para soportar a la gente tan tremenda que a veces, ¿verdad? Porque de verdad a veces la gente nos saca canas verdes, por eso me quito el pelo, para que no me vean que tengo de las canas verdes. Para que no descubran, ¿verdad? Precisamente los estragos. Pero la realidad para ser pastor no es cualquier cosa. Aquellos que piensan que porque no la hicieron en otra cosa en la vida, pues me voy a dedicar a pastor. Perdóname. Es una gran mentira del diablo. A veces piensan que los pastores son los más incultos, bueno, una serie de cosas que se piensan. Que no hacen nada, que se la pasan ahí, ¿verdad? Nada más en su cama, rascándose el ombligo y una serie de cosas más, por amor de Dios. Ya sé que muchos que están aquí cuando todavía no eran pastores, no entendían el rol y el papel de un pastor. Y por eso es que, ay, es que el pastor así, es que el pastor así, ay, es que... Pero ahora que ya están en el ruedo, ¿verdad? Ahora sí ya dicen, ay Dios, ahora entiendo a mi pastor. Pero que es tan interesante poder ver lo que de alguna manera Dios tiene como visión de una persona. Y Dios ha tenido una visión de nosotros. Y Dios no te ve como tú te veías o como otros te veían, o algunos de verdad de alguna manera te maldijeron y dijeron acerca de ti que no ibas a hacer nada, no ibas a llegar a ningún lado y cosas así por el estilo. Pero cuando Dios vio a esta personita, dijo, a este hombre le vamos a poner vestiduras de honra y hermosura. ¿Cuándo bendecimos al Señor? Entonces hay algo que Dios toma la iniciativa de hacer. Y mira que es interesante que cuando Dios levanta a un hombre, cuando Dios lo restaura, cuando Dios lo tiene proyectado a alguien, dice Dios, yo ya tengo una vestidura especial para él. Yo tengo algo que lo va a distinguir de los demás. Yo tengo algo que va a ser aquello con lo que yo lo voy a cubrir, con aquello que le va a dar esa hermosura, esa belleza. Él va a llevar mi honra, Él va a llevar mi hermosura consigo. Porque yo lo voy a vestir. ¿Quién es el que nos viste? Quiero saber, ¿quién te ha vestido de ropas de salvación? Y es tan interesante cuando nosotros vemos que de la nada, cuando Dios ha visto a un hombre ahí que la verdad para muchos no figuraba para nada, pero Dios dijo, este hombre vil y menospreciado me sirve a mí. A mí me sirve. Y llora de eso. A mí. Y no me avergüenzo. Pero yo sí estaba así como muy limitado, me daba miedo todo. Pero de una ocasión el Señor de verdad me hizo llorar cuando me confronta y me dice, ¿te das cuenta lo que he hecho de tu vida? ¿Dónde te he traído? ¿Qué he hecho a través de ti? Y de verdad el Señor me hizo que me postrara, me puse a llorar. Y no cabe duda que Dios piensa en nosotros. Y el Señor dio la orden y dijo, a este Aarón le van a hacer vestiduras sagradas. ¿Vestiduras? ¿Qué clase de vestiduras? Sagradas. Y luego dice, para honra y hermosura. Entonces esto significa que Dios, hay algo que siempre es muy característico de Él, porque ¿se acuerdan del hijo pródigo? ¿Sí se acuerdan de Él? Cuando Él se arrepintió, se quebrantó, reconoció que había deshonrado a su padre, se volvió a su padre. ¿Y qué hizo su padre? Lo recibió en primer lugar, pero ¿qué mandó que hicieran? Dice, le quiten esos harapos, quítenle esas vestiduras sucias, envilecidas por el pecado, y pónganle vestido nuevo. ¿Cuántos creen que Dios hace eso siempre? Y el que nos ha hecho cubrir de honra y hermosura es Dios. Yo quiero que tú entiendas algo acerca de esto de honra y hermosura y de las vestiduras que de alguna manera Dios, ¿verdad?, le dijo a Aarón que debía llevar. Entonces,
Es indudable que tú y yo traemos harapos, nuestros vestidos muchas veces son trapos de inmundicia, de acuerdo a la Biblia, ¿sí o no? Pero Dios hace que sean quitadas esos harapos o trapos de inmundicia y permite que nos sean puestas vestiduras de honra y hermosura. Dilo fuerte, honra y hermosura. ¿Sabes qué clase de vestiduras traes, pastor? Siervos. ¿Y qué clase de vestiduras quiere Dios que portes tú? Vestiduras de honra y hermosura. ¿Qué tiene que ver esto de vestiduras de honra y hermosura? ¿Por qué el Señor quería que fueran así? Esas vestiduras, indudablemente, cuando alguien veía al sumo sacerdote, ¿a poco no lo identificaba luego? Y sabían que él era un hombre de Dios. ¿Estás de acuerdo? Entonces esas vestiduras eran de alguna manera algo que había de identificarlo, algo que iba a darle un distintivo. ¿Y cuántos saben que Dios siempre quiere de sus siervos darles un distintivo de los demás? Él quiere distinguirlos de otros y nos ha dado una identidad muy interesante. El hecho de ser pastor no es cualquier cosa. Llevamos ese título que el Señor nos puso en su gracia y en su amor. Y usted sabe que es un título que le concierne a Cristo. Él es el príncipe de los pastores. Y Él es el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Y Él es ese pastor del Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y entonces el Señor nos ha dado el honor de llevar ese nombre, ese título. Híjole, parece como que sí, amén, sí. ¿Sabes lo que significa eso? El llevar esa investidura del Señor, el llevar ese ropaje especial de Dios en ti, no es cualquier cosa. Eso te hace un hombre honorable, eso te hace ser una persona distinta, gloria a Dios, que incluso la gente de afuera lo va a ver. Y entonces, ¿por qué crees que incluso la grey te distingue también? La gente entonces identifica y dice: este es mi eso. O no se lo dicen, por eso le dices. Porque yo creo que debe de haber esa identidad entre la grey y los pastores, ¿no? Por eso decía el salmista: el Señor es mi pastor. Él sabía bien quién era su pastor. Algunos de ustedes que llevan a algún lado saben quién es su pastor. Y por eso es que también ni llamar al pastor así despectivamente: ah, sí es el pastor. Qué bueno, ¿verdad? Que la gente pueda tener esa identidad con su pastor y pueda decir: es mi pastor. ¿Y con quién te congregas? Ah, pues con el pastor Vélez. Con el Vélez. Todavía ni pastor, ¿verdad? Con el Vélez. Pero dice el Señor: yo le he puesto vestiduras, lo he hecho revestir, le he dado una vestidura especial que lo distingue. Y es una vestidura de honra y hermosura. ¿Cuánto le decimos a Dios? Pero entonces es interesante que si Él nos ha hecho revestir de algo que es tan importante para Él lo que quiere es que exactamente esas vestiduras entonces se mantengan bien cuidadas. Porque mucho depende también entonces de lo que la gente pueda llegar a pensar de nosotros. Mira, te voy a hacer notar a la luz de la Biblia que cuando la Biblia habla justamente de vestiduras, también habla de virtudes y excelencias de conducta. Dilo conmigo: ¿habla de qué? Virtudes y excelencias de conducta. Dilo fuerte: virtudes y excelencias de conducta. Entonces es importante que podamos entender que por eso en el Nuevo Testamento la Biblia dice, y es muy importante, que para todos los obispos o siervos o pastores o ministros, aquellos que anhelan el obispado o el servir a Dios, dice que debe haber algo que los distinga. E indudablemente eso es parte de las vestiduras que puedan ser de honra y hermosura.
Porque ¿cuántos saben que de repente esas vestiduras pueden tornarse en deshonra y en algo vil? ¿Sí estás conmigo, no? ¿Qué clase de vestido quiere Dios que llevemos? Es tremendo cuando yo sé de pastores que han abdicado del ministerio. Es terrible cuando yo sé de pastores que han cometido pecados. Es tremendo cuando yo sé que ha habido pastores pederastas, ha habido pastores fraudulentos, pastores que la verdad están metidos en escándalos. Es doloroso saber eso. Y entonces algo está sucediendo ahí. Quiero decir, de cuántos pastores han caído en escándalos tremendos por precisamente no entender que lo que portaban, de lo que Dios los hizo revestir, eran vestiduras de ¿qué? Honra y hermosura. Y quiero decirte que esto entonces tiene que ver con que dijimos virtudes y cualidades de. Entonces hay algo interesante que por eso la Biblia dice acerca de los ministros. Dice que un ministro de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios, y para todos los que sirven a Dios, dice que en primer lugar deben ser irreprensibles. Quiero que veas algo conmigo, por favor, ahí en 1 de Timoteo, capítulo 3. Hablando de las virtudes y excelencias de conducta, esto tiene que ver con ello. 1 de Timoteo 3, versículos 1 al 7. Usted ya lo sabe, ya lo ha estudiado, creo que muchas veces lo hemos compartido algunos, pero por si algunos tal vez lo ignoren, pues es importante que lo podamos ver. Y dice así desde el versículo 1, ¿sí lo tienen? Dice, palabra fiel. ¿Palabra qué? Fiel. Dice, si alguno anhela obispado, dice, buena obra. Buena obra. Entonces, un obispo es un episcopos, pero también vemos a la luz de la Biblia que también es un anciano, es un pastor, es un presbítero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y luego dice que si alguno anhela el obispado, el servir a Dios, el ser un ministro de Dios, dice, versículo 2 dice, pero es necesario, dilo fuerte, pero es ¿qué? Otra vez fuerte, dilo. Interesante, ¿no? Aquí hay, dice, está bien que lo anhelen, está bien que lo deseen, está bien que quieran ser un siervo, un pastor, un servidor de Dios. Dice, pero se necesita entonces. Y el Señor no va a rebajar su estándar. El Señor no va a hacer concesiones. El Señor dice sí, pero la verdad es que yo quiero garantizar que ellos aprendan a tener siempre sus vestiduras en honra y hermosura. Y por eso dice el Señor, es necesario. ¿Qué es necesario? Cuando hay una necesidad, ¿qué significa? O sea, ¿qué? ¿Es algo vital? Por ejemplo, ¿cuántos saben aquí que es necesario lavarse los dientes todos los días? Si no te los lavas, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Vas a tener un aliento soñador. Sí, porque a todo el que hables, ¿verdad? Se va a pensar que es la unción del Señor. No, ¿qué pasa el que no se bañe constantemente? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si no duermes? ¿Es una necesidad dormir? Pues según los especialistas, sí, incluso. ¿A poco no? Si no duermes bien, te haces tan viejito. Veme a mí. Si no duermes bien tus horas y eso. Pues yo quiero decirle que tanto como es necesaria ciertas cosas en la vida, esto es vital también. Esto es una necesidad. ¿Es una? Y dice, pero es necesario que sea, en primer lugar dice, ¿qué cosa? Dile que está a tu lado, necesitamos ser irreprensibles.
Y te vas a dar cuenta que hace mucho alusión a esto. En otras palabras, un hombre y mujer de Dios tienen que ser hombres y mujeres de reputación, de buen testimonio. Hombres y mujeres que no estén llevando escándalos y que no sean llamados ni siquiera a algún lugar para dar fe de sus hechos, que ni siquiera sea llevado a un tribunal o a un centro de justicia por malas ondas. Dice, debe ser irreprensible, que nadie tenga de qué señalarte, nadie tenga que decir algo de ti, que tú seas un hombre y una mujer honorables delante de Dios y que le den la gloria a Dios con su vida. Es tremendo cuando sabemos que lejos de darle la gloria a Dios, avergüenzan al Señor. Los hombres y mujeres de Dios deben ser los más honorables, hombres y mujeres que la verdad se distingan, porque puedan todo el mundo señalarlos, pero para bien. Una cosa que dijo Jesús es cierto, dice: gócense y alégrense cuando digan toda clase de mal contra vosotros, pero mintiendo. ¿Sí estás conmigo? Dice, cuando es mentira y que te están adjudicando pecados y cosas como hicieron con José, entonces ahí alégrense, gócense, porque así hicieron con los profetas que fueron antes que vosotros. ¿No es cierto? Dice la Biblia. Pero cuando es verdad, algo en lo que realmente caí o hice mal o de alguna manera me presté a eso, ¿sabes? Es terrible. Porque cada vez que tú no eres irreprensible, entonces es una mancha tremenda a las vestiduras que Dios puso sobre tu vida. ¿No es cierto? Entonces están dejando de ser de honra y hermosura. ¿Cómo debe ser el siervo de Dios? ¿Cómo deben ser los que sirven a Dios? Diga conmigo: irreprensible, de buen testimonio, de buena reputación. Quiere decir que incluso los de afuera, aquí lo dice la Biblia, que los de allá afuera e incluso ellos mismos hablen bien de ti. Que no tengan nada de que señalarte. No, es que ese hombre es un mentiroso, ese dice y nunca hace. No, ese hombre prometió y nunca cumplió. No, ese, ¿qué crees que anda con otra mujer? Ya lo vimos, ya lo visualizamos, ya lo vicenteamos. No, ese retranza, ni le entres a negocios con él. No, que hizo esto, que hizo aquello. Bueno, y si se ha dado lugar, es terrible. Y ese hombre anda engañando a su mujer, ahí la tiene, pobrecita, ¿verdad? Encerrada, y esto mientras que él anda con otra por acá, ¿verdad? Es un visitante de... ¡Wow! Entonces por eso es que la Biblia dice que el hombre y mujer de Dios deben ser como... Y dice que parte de la irreprensibilidad que deben tener para los que son casados. ¿Cuántos son afortunadamente casados? ¿Cuántos somos casados? Aquí está la evidencia. Somos, gracias a Dios, afortunadamente casados. Nada más yo comparto, ¿verdad? El gozo, el júbilo y así. Amén, Señor, gracias, Padre, que soy casado. Ayer el bien y la benevolencia tuya. Hay algunos que todavía pues andan luchando con eso, no la hallan. Pero los que la tienen, digan amén, gloria a Dios, bendito sea Dios, gracias por mi ayuda. Ideona, Leona e Idonia, de todo, gloria a Dios. Pero es tremendo que dice ahí que entonces la parte de la irreprensibilidad es ser marido de una sola mujer. Dilo conmigo y fuerte, así: marido de una sola mujer. ¿Cuántos le agradecen a Dios por tener la mujer que tiene? Y que nos debemos a esa mujer, y que debemos amar a esa mujer, y debemos ser fieles a esa mujer, y debemos ser leales a esa mujer. ¿Sí o no? Porque el hombre de Dios debe distinguirse en eso. Debe honrar a Dios con eso. Debe exaltar el nombre del Señor cuando le es fiel a su mujer y cuando la trata bien, cuando la ama, cuando la cuida, cuando la protege, cuando le da todo lo que es esencial para su vida.
Qué bonito, ¿no? Amén, además, sí, o sea, son buenas administradoras, la verdad, pues por peligro, ¿verdad? A veces nosotros somos regastetalones y ellos nos tienen que cuidar. Amén, así es que no te enojes, ¿eh? A ver, gracias a Dios, si son mujeres previsoras, además. ¿Cuántos saben eso? Que nos tienen así a veces, que dicen, mira, aguas, cuidado con esto, aguas. Mira, son la luz amarilla, gracias a Dios. Qué bueno que somos afortunados los que tenemos una mujer. Por eso dice la Biblia que haya bien, digo que haya esposa, haya el bien y la benevolencia del Señor. Y cada mujer del pastor debe ser esa mujer sabia que sepa junto con él edificar la casa. Amén. Amén. Algunas mujeres díganle, ay, ouch. Pero la verdad Dios nos llama a eso. ¿Sí estás conmigo? Entonces, si de alguna manera hemos de mantener esas vestiduras de honra y hermosura, es a través de esto. Que seamos irreprensibles. ¿Cómo debemos ser? Hermanos, eso es algo importante. Si vamos a algunas rancherías, a algunas poblaciones, a algunos estados, la verdad, ¿qué es lo que piensa mucha gente acerca de los pastores ahí? ¿Qué es lo que piensa mucha gente de los pastores que están en un lugar ubicados y los de alrededor? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es lo que han hecho ver? ¿Qué es lo que han proyectado acerca del ministerio? Eso es tremendo. Pero yo me doy cuenta que con todas nuestras regadas a veces y todas nuestras cosas que traemos, yo sé que hay hombres que sí han llevado esas vestiduras, las han envilecido, pero Dios quiere hacer algo en este tiempo. Sí, amén, amén. Con hombres que han caído, con hombres que han pecado. Me duele mucho cuando yo sé de un pastor que dejó su congregación. Me duele mucho cuando yo veo a un pastor que cayó en adulterio. Me duele mucho y oro a Dios y le digo, Señor, ayúdanos. Cuando hay pastores que incluso han llegado al colmo y al grado de pensar quitarse la vida. Imagínense eso, un pastor suicidarse. Y eso es real y lo supimos porque ese pastor fue con uno de aquellos que dice que la salvación no se pierde. Bueno, como no quiero meterme en camisa de 11 varas, a lo mejor usted piense eso. Pero fue con uno y le dice, oye pastor, yo te pregunto, si la salvación no se pierde, entonces no hay bronca que yo me quite la vida, me suicide. Y dice, no, si tú eres cristiano, no hay problema. ¡Qué tremendo! O sea, en lugar de decirle, pero ¿qué? ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué pasa? Le dice, no te preocupes, pues eres cristiano, pues mátate, ¿no? Quítate la vida. Pues es más, nos estás robando oxígeno, hijo de mi vida. ¡Ya mátate! Y es casi de los que dicen, Señor, pues si no se mata, pues yo te lo mando, Señor. Dios, ¿sabes que Dios está usando esta red, que es una red apostólica viable? Una red que se llama Viña Internacional. Una red que Dios está trayendo un distintivo especial. Porque Dios ha puesto un corazón en los pastores muy especial también, de no gozarnos y alegrarnos con los siervos que abdican o caen, de no alegrarnos y gozarnos y decir, pues ni modo, ya, pues cayó porque sí lo quiso. Sabemos que todos estamos expuestos a algo. Sabemos que todos de alguna u otra manera podríamos llegar así, pero hay un Dios que tiene misericordia tan grande, que siempre está interesado en sus siervos, en sus ministros, está interesado en ti, en que si incluso tú le llegas a fallar alguna vez, Él no te dice, ya, ni modo, no me sirves, y te da la patada de gracia. ¿Sabes una cosa? Dios está siempre deseando una cosa, que ese hombre o mujer de Dios se vuelvan a Él, se vuelvan a Él, se vuelvan a Él.
Solamente Dios sabe por qué algunos han abdicado, algunos por las luchas con su propia familia se han desanimado, ¿verdad? Con situaciones a lo mejor de traición, situaciones, un montón de cosas que han venido a ser una crisis en su vida, a veces por el desgaste pastoral, a veces de verdad porque ya se sienten cansados muchos de tanta actividad, ¿verdad? Muchos no han sabido ser orientados, dirigidos, no se han preocupado por ellos, y ese es precisamente, pareciera ser que deambulan por la vida solos en el ministerio, no hay nadie que los acompañe, no hay nadie que esté con ellos, no hay nadie que los pueda aconsejar, que los pueda ayudar, que los pueda consolar, que les pueda decir, ¿sabes qué? Todavía hay tiempo, hay oportunidad, Dios te puede usar. Amén. Dios puede hacer algo por ti. Prevenir incluso la caída podría ser posible. Sí, amén. Pero el problema es ese, que hay pastores que vivimos solos, que deambulamos por la vida solos, y pareciera ser que entonces no tenemos con quién poder llegar y decirle, pastor, ¿qué crees? Me está pasando esto. Ayúdame. No sé qué hacer. Me siento desorientado, desesperado, incluso me han llegado pensamientos de suicidio. Hay veces que a los pastores les cuesta trabajo abrirse. Es la verdad. Pero es maravilloso cuando de verdad hay personas que Dios quiere usar para hacer esa labor restauradora. Quiero que me acompañes a ver el capítulo 3. Y con esto quiero terminar, por eso dije no quiero extenderme. El capítulo 3 de Zacarías, por favor, hay algo muy interesante que Dios me mostró ahí. Hay pastores que sus organizaciones los han dejado solos, ¿sabes? Hay pastores que incluso la organización los ha desechado. Amén. Es verdad. Hay pastores que la verdad, lejos de ser ayudados, es triste y lamentable que les dan el tiro de gracia. Pero aquí me dice la palabra algo que Dios está por hacer y está haciendo ya en este tiempo. Y velo conmigo, el capítulo 3, si lo tienes, de Zacarías. Dice, me mostró, él tuvo una visión, Zacarías, y dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. ¿A quién le mostró? ¿Qué clase de vestiduras tenía que tener el sumo sacerdote? Vestiduras de honra y hermosura, ¿verdad? Debía portar esas vestiduras, debía de estar vestido con esas vestiduras, ¿sí o no? Pero vean esto, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. ¿Cuál era la condición de este sumo sacerdote? Dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué hacer? Dice, acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, o Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y dice el versículo 3, escucha bien, dice, y Josué estaba vestido de ¿qué dice ahí? ¿Qué clase de vestiduras? ¿Qué vestiduras debía portar? ¿Y qué vestiduras llevaba entonces? ¿Qué es lo que envileció sus vestiduras? Y te vas a dar cuenta que lo relacionan con pecado, ¿sí o no? Un hombre de Dios que peca envilece las vestiduras que Dios puso en él. Un hombre de Dios que condesciende o se tolera o se permite algunas cosas en su vida que estén en contra de Dios, envilece las vestiduras que Dios le puso. ¿Verdad que sí? Pero vea usted algo que es importante. ¿Cuál es el corazón de Dios aquí? ¿El Señor lo desechó a Josué? Te pregunto, ¿el Señor lo desechó? ¿Qué hizo Dios? Dios tomó una medida muy interesante. ¿Cuántos agradecemos a Dios por ello? En qué manos maravillosas estamos, ¿verdad? ¿Alguna vez alguno de ustedes le falló a Dios y Dios te perdonó? Sería una mentira decir que no, alguna vez le fallamos. Alguna vez caímos o hicimos algo que no estaba bien.
Pero ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir de verdad: misericordioso y clemente es mi Dios, lento para la ira y grande en misericordia? Es un Dios restaurador y perdonador. Es un Dios que se interesa en sus siervos, en sus ministros y en cada creyente también. Aleluya. Pero sobre todo en aquellos que sabe que estamos en la mirada del diablo. Y bien dice la Biblia: hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Ese es el blanco del diablo, los pastores. Hiere al pastor y serán ¿qué? Dispersas las ovejas. Y el diablo logra asestar sobre la vida del pastor de alguna forma. Quiero decirte que hay una familia natural y una familia que es la iglesia, que está de por medio. Entonces logra darle a la cabeza y logra darle a una familia y toda una congregación. ¿Verdad que sí? Pero vea esto entonces. Dice: Josué estaba vestido de vestiduras viles, dice, y estaba delante del ángel. Pero ve el versículo 4: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él. ¿A quién mandó? ¿A quién mandó? Ustedes saben que ahorita mismo hay muchos que están delante de Dios, y que Dios les va a dar una ordenanza y un mandato muy especial. Es un mandato de restauración, es un mandato de misericordia, es un mandato de hacerla como el samaritano que vio ahí a ese hombre caído, y la verdad es que en lugar de darle la vuelta, él fue, ¿verdad? Lo levantó, lo atendió, lo curó y lo llevó a un lugar a donde estuviera seguro, ¿verdad que sí? Y hoy en día Dios va a hacer esa labor a través de los muchos que están delante de él. Estos son ministerios indudablemente pastorales de restauración, ministros de restauración, ministros que van a levantar a otros ministros, aleluya, que van a hacer una labor para restaurar a muchos siervos caídos. Y Dios en este tiempo y en este año va a permitir que haya muchos siervos que se levanten, se restauren para la gloria de su nombre, y se van a añadir. Y eso que parecía ser que era vil y menospreciado, Dios los va a usar en grande manera para la gloria de su nombre. Y quiero decirte, la Red Viña se va a distinguir por eso también, y va a crecer más, porque se va a dar cuenta de realmente que entonces esa labor no es de los hombres, sino es de Dios. Porque Dios piensa en ti, porque Dios piensa en mí. Y esto me garantiza una cosa: que si algún día yo le llego a fallar, entonces Dios también a mí me puede perdonar, y me puede restaurar, y me puede sanar, y me puede reivindicar, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Verdad que sí? Y Dios quiere a sus pastores de nuevo con Él, de vuelta hacia Él. Y entonces qué maravilloso que dice que mandó, ¿verdad? ¿Qué hizo? Le dio la orden a los que estaban delante de Él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. ¿Qué le dijo? ¿Te imaginas que Dios te va a decir a ti: quítale esas vestiduras viles a ese siervo, a ese hombre, a esa mujer, quítale esas vestiduras viles? Yo quiero revestirlos otra vez, quiero restaurarlos, quiero usarlos, yo estoy interesado en ellos, yo los amo. ¡Aleluya! Dios quiere hacer algo para la gloria de su nombre. Dios está trayendo ese corazón a nuestra vida. Por eso cada vez que vemos a estos siervos nos gozamos, bendecimos a Dios y oramos por ustedes, aunque no estemos presentes en el cuerpo, pero están en nuestra memoria, en nuestro corazón. Y Dios es testigo que con un gran clamor clamamos porque Dios los afirme, los respalde, les dé esa unción para este tiempo. ¿Cuántos de nosotros todavía luchamos con ciertas tendencias, con ciertas cosas? A veces la verdad es que no hablamos la verdad, o sea, realmente no hablamos la verdad. Aparentamos, fingimos, escondemos, y solamente Dios sabe lo que cada uno de nosotros vive. Cómo estamos caminando, solamente Dios lo sabe. Qué cosas a veces no queremos sacar o externar. ¿Qué cosas son las que están ahí adentro lastimándome? ¿Qué cosas estoy ahí luchando y debatiéndome con eso? ¿Qué cosas hay ahí? Y solamente Dios lo sabe y lo conoce, pero tú también. Y
estás luchando y no tienes quién decirle o con quién compartirlo, y entonces tarde o temprano, si lo mantienes ahí, vas a caer, te vas a estampar. Y es lo que quiero que entendamos en el nombre de Jesús. El Señor quiere que estemos acompañados. Quiere que estemos acompañados. Quiere que gocemos de una gran familia que es Viña Internacional, una iglesia apostólica de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Estás conmigo? Y quiero terminar con esto. Dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira, que he quitado de ti, ¿qué le dijo? Tu pecado, y te he hecho vestir de ropas. ¿Cuándo le dan un aplauso al Señor por eso? Qué grandioso es el Señor, qué grande. Alabado sea su nombre. ¿Qué clase de vestidos? Dice el Señor: te reivindico, te vuelvo a mí y te vuelvo a hacer que portes vestiduras de honra y hermosura. Cuídalas de aquí en adelante. Mantente firme y engaláname y da testimonio de mí y sé irreprensible, de buen testimonio y de buena reputación. Que Dios nos ayude, siervos. Que Dios nos ayude, siervos, para poder entonces tener siempre esas vestiduras, que sean unas vestiduras de ¿qué? De honra y hermosura, para de esa manera darle la gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Espero, Dios, que algo se quede en tu corazón. Cierra tus ojos, por favor, cierra tus ojos un momento. A veces nos da vergüenza de lo que vivimos. Dios nos está procesando. Dios sigue obrando en nuestra vida. No somos perfectos, pero sí somos los hombres y mujeres que Dios nos llamó para seguir perfeccionando su obra en nosotros. Dios te llamó siendo lo vil y menospreciado, lo que no era, para deshacer lo que es. Él tiene esa virtud, Él tiene ese poder de hacer algo grande en nosotros. Y en esta tarde ya, yo no sé cómo te encuentres, cómo estés, pero yo sí quiero hacer un llamado a alguien que, si estás luchando con alguna situación en tu vida que no se la has querido comentar a nadie, yo no te voy a decir coméntamelo ahorita o coméntalo, no, pero sí quiero pedirte en el nombre del Señor que si hay algo que esté ahí en tu corazón, en tu vida, algo en lo que te estés debatiendo, algo con lo que estés luchando, yo te hago un llamado en el nombre de Jesús. Solamente Dios sabe cómo están sus vidas, cómo están nuestras vidas, pero Dios quiere hacer una labor de restauración, de sanidad, y quiere traer sanidad a nuestras vidas. Yo no sé cómo estés, pero mira, en el nombre de Jesús, aquí hay un Dios maravilloso, perdonador. Aquí hay un Dios restaurador. Aquí hay un Dios que te ama y no quiere que sigas en esa lucha solo. Sino en este momento yo te hago un llamado y yo te pido en el nombre de Jesús, ponte de pie. Aquel que reconozca que está luchando con alguna situación en su vida, en el nombre de Jesús, Dios te ama. Dios te ama y quiere hacer algo grande, algo precioso. El Señor da la orden y el Señor dice: ¿sabes qué? Quiero quitar esas vestiduras viles. No tienes por qué portar eso, no tienes por qué cargar con ello, no tienes por qué estar revestido de esas vestiduras viles. Yo quiero restaurarte, yo quiero limpiarte y quiero hacer de ti alguien que puedas portar vestiduras de honra y hermosura. Y aquí está mi Señor precioso, y el Señor nos da la orden y dice: quítenle esas vestiduras viles, quítenselas. Yo no quiero que ellos lleven y carguen esas vestiduras. Así es que en el nombre de Jesús, deja que el Señor en este momento haga lo que quiere hacer con tu vida. Haga eso que quiere hacer contigo.
visto sobre cada uno de ustedes, no sobre cada uno de nosotros. Ha visto el producto terminado, no ha visto lo que estás pasando. Él te llama como lo que ya ve en ti. Él te llama como había sido originalmente en su corazón. Así que regresemos. Este es un llamado a regresar a ser lo que Él pensó de ti. Hoy, Señor, regresamos a nuestra naturaleza en ti. Tu palabra dice en Efesios que tú ya tenías pensado para nosotros a dónde habíamos de llegar o qué debíamos de hacer y ser, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Hoy respondemos a tu llamado, Señor, y te decimos: yo regreso a hacer lo que pensaste de mí desde antes que naciera, desde antes de la fundación del mundo. Regreso a hacer lo que tú pensaste de mí. Señor, yo me decido a seguir con las vestiduras, con esas vestiduras que has puesto sobre mí, vestiduras de autoridad, vestiduras, Señor, que te representan dignamente. Gracias por haber puesto tus vestiduras de honra y hermosura. Gracias. Hoy me ocupo en mantenerlas así, porque me han regresado y me está regresando a mi estado original, el cual pensaste de mí. Gracias por levantarme. Gracias por restaurarme. Gracias. Gracias porque no estoy solo. Puedes darle gracias. Él ya dio la orden. Él ya dio la palabra. Quítenles esas vestiduras que en algún momento se mancharon, en algún momento, en un segundo se pueden manchar, ensuciar, envilecer. Pero hoy regresen a hacer lo que yo quise que fueran: ministros de honra, ministros dignos. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia y tu misericordia. Gracias por tu misericordia.